más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Dile al Señor con toda tu voz. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Ahora ponte de pie ahí donde estás y vamos a levantar nuestra voz al Rey de Reyes diciendo: Señor, yo quiero levantar mi voz. Hey, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Levántale, levántale. Él está aquí, dile: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en todo lugar y adórale.
mi ser. No hay otro. Quiero dar la bienvenida a todos, bendecirles en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, porque Dios tiene un plan con sus vidas, Dios tiene un plan con sus familias, porque Dios se va a glorificar y va a traer bendición sobreabundante. Y tú hoy solamente tienes que extender tu fe para creer. Tú hoy tienes que creer que Jesús es el dador de vida. Quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra de nuestro buen Dios: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hoy quiero que vuelvas a leer este texto para que veas la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, comienza diciendo el escritor, fiel es Dios. Si tú lo puedes creer, di amén. Dios es fiel, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dos verdades que quiero mostrar en la palabra antes de comenzar este mensaje. El primero de ellos es que Dios es fiel. Dios ha sido fiel para contigo. Dios ha sido fiel para con tu casa. Dios ha sido fiel para con tu familia. Dios ha sido fiel en tu vida. Quizá hay cosas malas que vienen a veces a la vida, pero Dios sigue siendo fiel, porque a pesar de las circunstancias y adversidades, Dios ha estado con nosotros para ayudarnos, para darnos nuevas oportunidades. Quiero decirte hoy, Dios es fiel. Y la segunda verdad es que Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo es el Señor, y quiero invitarte hoy para que lo hagas el Señor de tu vida. Si lo haces el Señor de tu vida, Él va a tomar el control, no solamente de ti, sino que va a tomar el control de tu casa, va a tomar el control de tus hijos, va a tomar el control de tus finanzas, va a tomar el control de todas las cosas que hay en ti. El Señor, Dios, es fiel, y Jesucristo es el Señor. Quiero hablar un poco acerca de la comunión. La comunión. Cuando hablamos de comunión en el ámbito espiritual, hablamos de la relación de Dios con el hombre. Quiero preguntarte hoy, ¿cómo es tu comunión? ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo es tu comunión con el Señor, con el Salvador? ¿Tienes comunión con Él? Creo que son dos preguntas que debes
responder en tu corazón. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Tienes comunión con Él? ¿Has tenido comunión con Él? O quizá han pasado 10 años, 20, 30, 50 años y quizá nunca has tenido comunión con Dios. Quizá no has experimentado esta palabra, comunión. Comunión es relación entre Dios y los hombres. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿La has experimentado? O quizá quiero preguntarte, ¿has dejado de experimentar tu relación con el Señor, tu relación con el Salvador? Porque están las dos caras de la moneda. Personas que quizá nunca han experimentado una relación con Dios, no han tenido comunión con Dios, y otros que quizá algún día experimentaron esa relación, esa comunión, pero por algún motivo en sus vidas se han apartado y han dejado de experimentar esa comunión y se han endurecido tanto en su corazón que quizá ya no extrañan esa comunión, que quizá ya no extrañan ese tiempo de intimidad, ese tiempo en el que la presencia de Dios está palpable, ese tiempo en el que Dios habla al corazón, en el que podemos sentir su voz, en el que podemos sentir su abrazo, en el que podemos sentir cuánto Él nos ama y cuán importantes somos para Él. Están las dos situaciones de la vida. Algunos que no han aprendido o no han conocido a Dios, que no han experimentado la relación con Dios, una relación de comunión, y otros que han dejado de experimentarla. La invitación es para que hoy creamos la primer verdad de la cual les hablé cuando comenzamos: la fidelidad. Fiel es Dios. La palabra nos enseña que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esto nos da esperanza. Esto nos muestra el gran amor de Dios, porque cuando somos infieles, la palabra se refiere a que quizá nunca nos hemos interesado, o hay personas que nunca se han interesado por tener una relación con Dios, por experimentar una comunión con Dios, pero Dios sigue siendo fiel y espera que tú te vuelvas a Él. Te está esperando con brazos abiertos. Te está esperando para que tú experimentes esa comunión, esa relación que Él quiere tener contigo. Hay palabra de Dios para ti, y el Señor dice que si nos volvemos a Él con todo nuestro corazón, que si nos volvemos a Él con todo nuestro ser, entonces Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas. Dice la palabra: tú serás hijo de Dios, tú serás heredero de las promesas, tú serás llamado hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo, porque fiel es Dios. No importa cuántos años tienes, cuántos años has vivido apartado de Dios, quiero decirte: fiel es Dios, que si tú tomas la decisión de volverte a Él con todo tu corazón, que si ahora mismo tú tomas la decisión de entregarle tu vida a Él, de entregarle tu corazón a Él, y te vuelvas a Él con todo tu ser, Él te va a recibir. Él te va a recibir con brazos abiertos. Él te va a abrazar. Él va a hacer contigo todo lo que prometió. Él va a cumplir su palabra en ti. Él va a cumplir sus promesas en ti y va a hacer contigo todo lo que prometió. Pero también tú, que quizá has dejado esa relación, has dejado esa comunión con Dios, que te has apartado, que has permitido cosas en tu vida que no debiste permitir, que has permitido pecado, que has permitido cosas que te han apartado de Dios, porque la palabra me muestra, yo puedo ver por medio de la palabra, que Dios nunca se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Él
por causa del pecado, por causa de practicar cosas que están mal delante de Dios. Ese pecado nos aparta, ese pecado nos aleja, pero Dios sigue siendo fiel y Él siempre está dispuesto para nosotros, porque su Escritura y su palabra nos dice: si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Son sus promesas, las promesas de Dios, el cual es fiel, el cual nos cubre con su fidelidad, el cual nos cubre con su gracia, el cual nos cubre con su amor, el cual nos cubre con su bondad, el cual extiende su manto de favor y de misericordia sobre nuestras vidas. Cada mañana, cada día de nuestra existencia, Dios extiende ese manto de favor y ese manto de misericordia, el cual nos cubre conforme a su amor y conforme a su fidelidad, para darnos cada día nuevas oportunidades de vivir para Él, oportunidades de conocerlo a Él, oportunidades de comprender su propósito y de comprender su plan. Por esa razón, nosotros debemos comprender que el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios, es que nosotros podamos disfrutar de esa comunión, de esa intimidad con Él, porque en medio de esa comunión, en medio de esa intimidad, nosotros vamos a recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. El propósito de Dios se va a cumplir en nosotros y vamos a vivir una vida en victoria, vamos a tener una vida plena, una vida que lo honre a Él, pero también una vida que trae alegría al corazón, que trae alegría a los hogares, a las familias, que trae dignidad. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por el contrario, el enemigo quiere arruinarnos. Por el contrario, el enemigo quiere que estemos por debajo siempre. Quiere que estemos en derrota, quiere que estemos en fracaso, quiere que estemos en enfermedad. El enemigo quiere que estemos viviendo situaciones difíciles y situaciones de adversidad. El enemigo quiere que los hogares se destruyan. El enemigo quiere dañar los hijos, quiere dañar la familia, quiere dañar el propósito, quiere dañar el plan de Dios. El enemigo quiere dañarte a ti porque tú eres creación de Dios y porque Él te está llamando a tener comunión. Y esa comunión que Dios quiere tener es una comunión de padre a hijo. La palabra nos enseña que Jesús nos abrió ese camino, que el Señor vino a nosotros para hacernos hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, autoridad. Y ese es el propósito de Dios, que es de tener comunión con nosotros, como un padre con su hijo, como un padre con su hijo, al cual ama y con el cual tiene un propósito. Esa comunión de la cual se habla en el ámbito religioso como la relación entre el hombre con Dios, hace que haya un cambio de vida y que podamos comprender los propósitos y el plan de Dios. ¿Qué se obtiene cuando se tiene comunión con Dios? ¿Qué obtienes tú, mi querido amigo, cuando tomes la decisión de tener comunión con Dios? ¿Qué vas a obtener tú, mi querido hermano, cuando tomes la decisión de tener esa comunión con Dios, de apartar tu tiempo para Dios, de tener un tiempo con Dios en el cual tú vas a hablar con Dios y también vas a permitir que Dios hable contigo, que Dios hable a tu corazón, en el cual tú vas a comenzar a conocer a Dios y vas a comenzar a llenarte de la gloria y de la presencia de Dios? Esa comunión, cuando se obtiene esta comunión, se obtienen beneficios que traen a nuestra vida
bendición, que traen a nuestra casa bendición, que traen a nuestros hijos bendición, que traen a nuestra familia bendición, nos convierten en personas de bendición, porque la gloria de Dios nos llenará, y cuando la gloria y cuando la presencia de Dios está en alguien, eso trae poder y trae vida. Veo que cuando se tiene comunión, lo primero que se obtiene y que se debe obtener es temor de Dios, temor de Dios. En el libro de Salmo, capítulo 24, verso 14, dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima con Jehová, la comunión con el Señor, dice el salmista, es con los que le temen. El temor de Jehová, cuando está el temor de Jehová en el corazón de los hombres se vuelven sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú tienes temor de Dios en tu vida, vas a ser alguien que tiene sabiduría. Sabiduría para tomar decisiones en su vida. Sabiduría para hacer cosas, proyectos, para emprender, para alcanzar. Vas a tener la sabiduría de Dios. Y si tienes la sabiduría de Dios, vas a lograr grandes cosas. Vas a tener una familia en bendición. Vas a tener un ministerio en bendición. Vas a tener una vida llena de bendición. Porque cuando tomes decisiones, las vas a tomar lleno de la sabiduría, de la presencia de Dios, guiado por la presencia de Dios. Cada decisión que tomes va a ser victoriosa, va a abrir puertas, va a traer bendición, porque Dios te guió a tomarla, porque la sabiduría de Dios estará en tu vida. Lo primero que se adquiere cuando se tiene comunión es temor de Jehová. ¿Y por qué es tan importante tener el temor de Jehová? Porque, como le decía anteriormente, es el principio de la sabiduría. La sabiduría viene por el aprender a temer a Jehová, por el aprender a tener temor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ese temor de Dios es amor a Dios, es respeto por Dios, es ese respeto que yo tengo por la palabra Dios, Padre Santo, ese respeto que yo valoro a Dios, que yo amo a Dios con el corazón. Eso es temor de Dios en nuestras vidas, y eso nos hace sabios. Si tú quieres tener sabiduría, aprende a temer a Jehová, y Jehová permitirá que la sabiduría esté en tu vida y esté en tu corazón, y te lleve a tomar decisiones acertadas, decisiones que traerán bendición y que traerán victorias a tu vida. Lo segundo que veo en la palabra es que se adquiere conocimiento. Cuando tú tienes comunión con Dios, adquieres conocimiento. Esto es lo que nos dice el Salmo. En el verso 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. El conocimiento de Dios nos va a enseñar el pacto que Él tiene con nosotros, el pacto que Dios hizo con la humanidad, el pacto que Dios hizo con nosotros como parte de su creación. Y ese pacto es un pacto de bendición, es un pacto que tiene promesas, y esas promesas y esos pactos de Dios no solamente son para nosotros, esos pactos de Dios son para nuestra familia, son para nuestros hijos y son para nuestra descendencia. Cuando tú te conviertes en alguien de pacto, te conviertes en alguien que tiene promesa de parte de Dios. Hay una promesa de Dios para ti, hay una promesa de Dios para tu casa, hay una promesa de Dios para tus hijos, y eso se aprende a conocer cuando se tiene comunión
con el Señor, cuando se tiene intimidad con Dios, cuando se pasa ese tiempo con Dios, aprendemos a conocer los pactos, porque Dios comenzará a hablarnos y comenzará a mostrarnos cuál es su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? La gran pregunta de todos aquellos que conocemos al Señor. ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿Cuál es el plan que tienes para mí? ¿Cuál es tu propósito para mis hijos? ¿Cuál es tu propósito para mi casa? ¿Cuál es tu propósito para mi familia? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito que tú tienes, Señor? ¿Con cuál propósito me creaste? Me dijo alguien en estos días, ¿cuál será el fin de la vida? ¿Cuál será el propósito de la vida? Porque todos los días parece que fueran iguales. Todos los días parece que viviéramos las mismas situaciones y no entiendo cuál será el propósito de la vida. Y comencé a pensar en esa pregunta. Comencé a pensar en esa pregunta que este hombre me hizo. Y algo que vino a mi corazón, muchos de parte de Dios vino a mi corazón, muchos no entienden cuál es el fin de la vida. Y muchos no entienden cuál es el propósito de la vida, porque no ha aprendido a tener comunión con Dios. Porque si aprendemos a tener comunión con Dios, comprenderemos cuál es el propósito de nuestras vidas. Comprenderemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, cuál es el propósito con el cual Él nos creó. Tendremos conocimiento de parte de Dios para nosotros. Tendremos conocimiento de parte de Dios para nuestras vidas. Comprenderás cuál es el propósito con el cual el Señor te creó, pero también comprenderás cuál es el propósito de la prueba que estás atravesando, cuál es el propósito de la adversidad, de la circunstancia difícil. ¿Por qué Dios te ha permitido atravesar cosas que quizá tú no comprendes? ¿Por qué tuviste que atravesarlas? Y quizá surgió la pregunta en tu vida, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Quiero decirte que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios tiene un propósito contigo y todo lo que atravieses, Dios lo permite porque tiene un plan y un propósito contigo. Tiene un plan en tu vida. Y tú, cuando experimentes comunión con Dios, intimidad con Dios, comenzarás a fortalecerte, a tener conocimiento y a saber que todo lo que viene a ti no es casualidad, que hay un plan de Dios para ti. Sea cual sea la situación, sea cual sea la adversidad, la circunstancia que atravieses, por dura que parezca, por difícil que parezca, hay un propósito, hay un plan de Dios, hay un plan de Dios para tu vida, hay un propósito de Dios para tu vida, y las circunstancias el Señor las permite con el único fin de encaminarte hacia ese propósito, de llevarte hacia ese propósito, a fortalecerte, a enseñarte, a permitir que madures espiritualmente, a permitir que madures en tu vida, a permitir que crezcas en comunión, en amor. Quizás circunstancias que te van a llevar a buscar más a Dios, a buscar más de su presencia, de su palabra. Quizás circunstancias, mi amigo, que te van a llevar a ti a buscar un sitio donde escuchar la palabra, a buscar una iglesia donde haya una palabra, una respuesta, porque quizá has intentado todo, has hecho de todo, pero no has logrado nada. Quiero decirte, lo que estás atravesando tiene un propósito, y ese propósito es que Dios quiere encaminarte para que conozcas, para que llegues al punto donde Él quiere tenerte, donde Él va a cumplir su palabra en ti, el propósito con el cual te creó, donde Él va a hacer que tú tengas intimidad, donde Él va a llevarte a un tiempo de intimidad con Él,
donde Él te va a bendecir y donde Él te va a enseñar su preciosa palabra, su gran plan y su gran propósito para ti y para todos los tuyos. Dios hoy te llama para que tengas intimidad con Él. Dios hoy te llama para que tengas comunión con Él. Y la única manera de tener comunión con el Señor es por medio de Jesucristo. Es por medio del Salvador, de nuestro Redentor. Es por medio de Él, porque su palabra dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es ese mediador, Él es ese camino, Él es esa verdad, Él es esa vida. La única manera de tener comunión con Dios se llama Jesucristo. Y para que tú y yo tengamos comunión con Dios, lo único que debemos hacer es entregarle nuestra vida, es entregarle nuestro corazón, es abrir nuestro corazón para que Él venga y more en nosotros, nos guíe, nos enseñe, nos muestre su amor, nos muestre su verdad y su gran amor y nos enseñe su palabra. Por eso hoy quiero decirte vuélvete a Dios con todo tu corazón. Hoy quiero decirte o invitarte a que recibas a Jesús como el Señor de tu vida, porque Él quiere guiarte a una preciosa comunión con Dios, esa preciosa comunión que va a hacer que tú seas como aquel Moisés que estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí hablando con Dios, donde pudo ver la gloria de Dios y donde se llenó tanto de la gloria de Dios que dice la Escritura que cuando descendió del monte su rostro resplandecía. Dios quiere que nosotros tengamos esa comunión. Tú y yo necesitamos tener esa comunión. El mundo necesita hoy tener esa comunión. Ahí está la respuesta a las necesidades. Ahí está la respuesta a las circunstancias difíciles. Ahí está la respuesta a lo que necesitamos en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia. Ahí está la cobertura de Dios para nuestros hijos, para nuestra generación. Una generación que se levantará en bendición en medio de una generación perversa, pero ellos no se contaminarán porque serán como aquel Daniel. Serán como aquel Daniel que propuso en su corazón no contaminarse. Por esa razón, hoy quiero invitarte a ti para que entregues tu vida a Jesús, para que hagas de Jesús el Señor de tu vida, para que permitas que Él sea el Señor de tu vida, para que permitas que Él sea el Señor de tu casa, para que permitas que Él sea el todo en tu vida. Y si es el deseo de tu corazón y estás cansado de luchar con la adversidad, con la prueba, con la lucha, si estás cansado de luchar con las circunstancias difíciles, quiero invitarte hoy para que comiences quizá a pasar esas luchas, pero con alguien que te va a sostener de la mano, con alguien que te va a dar fuerzas, con alguien que te va a dar sabiduría, con alguien que te va a guiar y te va a guiar a tomar decisiones acertadas que te van a ayudar a salir victorioso, y vas a ver cómo Él se va a glorificar en tu vida. Él te va a guiar cuando comiences a tener esa comunión con Él, esa intimidad. Vas a escuchar su voz y Él te va a guiar a tomar decisiones. Él te va a guiar a vivir en bendición y a vivir en victoria. Si es el deseo de tu corazón, aquel de cual te estoy hablando se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y lo único que debemos hacer para tener esa vida es abrir nuestro corazón hacia Él. Quiero invitarte, si es el deseo de tu corazón, cierres tus ojos y repitas esta corta oración conmigo, diciendo: Señor, reconozco que soy un pecador y te pido perdón por todos mis pecados.
Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz, en aquella cruz hace más de 2000 años, donde pagaste por mis pecados, donde tu cuerpo fue una llaga, Señor, donde tu cuerpo fue molido porque tomaste mi lugar, porque era lo que yo merecía por causa de mis pecados. Hoy acepto ese sacrificio y te recibo a ti, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y te ruego, Señor, que me laves con esa preciosa sangre, que esa preciosa sangre del pacto esté sobre mí, que esa preciosa sangre del pacto esté sobre mis hijos, sobre mis generaciones, sobre mi casa, y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y nunca sea borrado, Señor. Hoy te recibo a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Gracias, Señor, por salvarme y por morir por mí. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por dar a tu Hijo. Amén y amén. Si has hecho esta oración, eres hijo de Dios, coheredero de promesas. La invitación ahora es para que ores a Dios. Orar es hablar con Dios, para que compres una Biblia si no tienes una y comiences a leerla, porque en ella Dios te está hablando. Si no puedes escuchar su voz, si no puedes escuchar la voz de Dios, léelo, porque cuando lees la Escritura estás leyendo a Dios, estás leyendo sus promesas, estás leyendo lo que Él tiene para ti. Ámalo, busca una iglesia donde congregarte y busca a Dios con todo tu corazón. Quizá hoy no comprendes muchas cosas, pero solamente te digo, ámalo y síguelo, porque en Él está la respuesta para tu necesidad. Oro por ti que me ves y estás atravesando una enfermedad. En el nombre de Jesús, toda enfermedad que está sobre ti, todo cáncer, úlceras, virus, en el nombre de Jesús, toda migraña, todo problema de los riñones, todo problema de los ojos, en el nombre de Jesús ahora es reprendido. Desato la palabra de Dios. Por tu llaga, Señor, hemos sido sanados. Por la llaga de Cristo, tú eres sano. La enfermedad tiene que huir en el nombre de Jesús. Ahora, todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte se va de ti en el nombre de Jesús. Declaro que hay sanidad. Declaro que se rompe toda atadura, se pudre todo yugo y que tú eres sano por el poder y por la gloria de Dios. Por la llaga de Cristo, tú has sido sanado. Desato sobre ti esta palabra en el nombre de Jesús. Y te digo hoy, cree solamente, porque si crees, verás la gloria de Dios en ti y en todos los tuyos. Dios te bendiga y Dios te guarde.